Amén, hermanos. Abra su Biblia en Juan capítulo 10, la lectura que ya habíamos tenido. Juan capítulo 10. Siempre, hermanos, es un desafío para mí estar en el púlpito. Es una responsabilidad muy grande. Voy a bajar esto. Es una responsabilidad muy grande, es un llamado con mucho respeto. Dice en Corintios que aquellos que predican lo hacen de parte de Dios y delante de Dios. Podemos haber muchas nacionalidades aquí, pero el más importante es nuestro Señor que está aquí ahora mismo escuchando lo que yo voy a decir, lo que vamos a hablar de Él, de su persona, de su carácter, de su magnificencia. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, gracias, Señor, porque nos has dejado tu valiosa palabra. Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en este día de hoy. Esta ha sido mi oración. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos para que puedan entender la grandeza, el poderío, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Sé que tu palabra es poderosa, así como veíamos anoche en la película. Tu palabra es poderosa, Señor, y el hombre no debe cambiar sus términos. Es mejor obedecer al Dios Todopoderoso que obedecer a los hombres. Señor, háblanos en este día de hoy. Permíteme, Señor, que en mi debilidad pueda utilizar palabras, Señor, persuasivas para que mis hermanos puedan creer en el poder que tiene tu palabra, Señor. Enséñanos el día de hoy, oh amado Dios, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Como decía, siempre es un desafío traer la palabra de Dios. Haciendo cálculos, creo que es el número 17. 17 veces creo que me he parado en este lugar y el Señor me lo ha permitido. Es algo que yo no merezco, pero es una gracia que Dios ha tenido para conmigo. Como ya habíamos leído, Juan capítulo 10, la parábola del redil, es un texto muy conocido por muchos. Es un texto que conocemos desde pequeños, aquellos que hemos sido nacidos en una familia creyente, hemos crecido escuchando que Jesús es el buen pastor, como lo pueden ver allí. Jesús es el buen pastor. Pero más allá de una simple frase, un simple eslogan, ¿qué significa verdaderamente que Jesús sea el pastor? Que Jesús sea el pastor y nosotros seamos sus ovejas. Para nosotros a veces es algo abstracto, es algo místico. No sabemos cómo funciona esto en realidad. Eso vamos a entender hoy por medio de nuestra palabra. Si Dios me permite demostrar este ministerio de nuestro Señor Jesucristo como pastor a su iglesia, como el buen pastor. El Evangelio de Juan fue escrito para una sociedad idólatra, legalista y no creyente, una sociedad perversa, si se podría decir, para una sociedad incrédula. Y él escribió como especie de un tratado, el apóstol Juan. Y su objetivo era persuadir a los inconversos que vivían en todo el imperio romano para que creyeran en la persona de Jesucristo. Y él mismo lo revela al final del libro, en el capítulo 20, si no me equivoco, versículo 17. Dice el apóstol que para esto se escribió este libro, para esto se escribieron estas señales, para que muchos crean que Jesucristo es el Hijo de Dios
y lo vemos como subtítulo porque pone allí el propósito del libro. Dice ese subtítulo, aunque el subtítulo no fue inspirado, pero resume muy bien lo que quiere decir el apóstol Juan. El propósito del libro era que creyeran en la persona de Jesucristo. Así que yo quiero, hermanos, que ustedes hoy abran oídos, quítense los tapones si tienen tapones para escuchar la palabra del Señor, porque muchas veces venimos de allí afuera entaponados nuestros oídos de tantas cosas vanas de este mundo. Entonces el apóstol Juan escribió en el contexto de incredulidad y de rechazo hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El sermón de hoy va a tener una especie como de catecismo. Y dirán, Abraham, ¿ya nos vas a traer algo católico aquí o qué? No, simplemente la palabra catecismo es enseñar una doctrina a modo de preguntas. Es un conjunto de preguntas que intentan enseñar algo para que la persona pueda entender. Eso es lo que significa catecismo. Yo hago una pregunta: ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y damos la respuesta. ¿Qué doctrina estoy enseñando ahí? La doctrina de la Trinidad. Una pregunta, una respuesta. Vamos a ir navegando, así que vamos como si estuviéramos en un avión. Tome su cinturón y su protocolo de seguridad, porque vamos a ir del versículo 1 al versículo 26, rondando por cada versículo. Así que quiero, hermanos, que usted esté atento, porque la familiaridad de este capítulo nos hace perder muchos detalles. Para nosotros la parábola del redil es muy conocida y eso hace que perdamos detalles de la parábola. Entonces, versículo 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí tenemos algo que a nuestra cultura puede ser difícil. ¿Qué es un redil? ¿Qué es un redil? Bueno, un redil es un recinto donde duermen las ovejas. Esto era típicamente construido de piedras, era piedra, adobe, como muchas casas hoy en día que están en España. Era construido de piedras de adobe. Y esto daba cobertura y protección a las ovejas. Y tenía una abertura que estaba controlada por un portero. Tenía una sola entrada. El redil era de piedras y tenía una sola entrada, donde se contrataba a un portero para que cuidase las ovejas. Y el muro, como había dicho, el muro mantenía a las ovejas adentro, cubiertas, seguras, calientitas, juntas todas en la noche, para que el ladrón no pudiese entrar y robar las ovejas, para que los lobos, los leones no pudiesen atacar las ovejas. Esto es un redil. Quiero que tengan muy claro qué es un redil, porque mucha gente piensa que el redil son las ovejas. No, el redil, si nosotros fuéramos las ovejas, ¿cuál fuera el redil? Las paredes, ¿no? Lo que nos está cubriendo. Este es el redil y nosotros somos las ovejas. Vamos, versículo 3 al 4 y al 5 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen. Yo quiero que tengan su dedo puesto allí, donde vamos a ir navegando. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí va una de las primeras preguntas. ¿Qué motivó a las ovejas a salir cada mañana cuando era la hora de dejar el redil? Que conocían la voz del pastor. El rebaño, ahora sí entramos aquí. El rebaño son las ovejas, ese es el rebaño. Las ovejas es el rebaño. El rebaño conocía la voz de su propio pastor y lo siguió de buena manera. O sea, en la mañana venía el pastor y llamaba a las ovejas conocían su voz y lo seguían hacia afuera. Ellos no seguirán la voz de un extraño, no conocen la voz de un extraño.
Por ejemplo, los vaqueros conducen al ganado. Los pastores del Medio Oriente guían a sus ovejas. Dado que se contrató a un portero, es probable que cada noche se mantuvieran varios rebaños diferentes en el redil. Más adelante vamos a ver que Jesucristo habla de 2 redil diferentes. Lo que quiere decir que en el Medio Oriente, bueno, hoy en día la industrialización ha hecho que las ovejas, 2000 ovejas, pero anteriormente no era así. Anteriormente un pastor tenía sus ovejas y él vivía del queso de las cabras, de la leche de las cabras, de la lana de las cabras, y eran ovejas que él podía llamar por nombre. Yo tengo una experiencia muy personal y es que en mi casa hubieron varias gallinas y mi madre les ponía nombre. A la negrita le ponía azabache, a la que era pintona, pintona, a la otra le decía castiza y las llamaba por nombre. Porque eso también hace las personas que tienen ovejas. A una que tiene la oreja negra, tú, ven aquí. Y la ovejita va porque conoce la voz del pastor. Lo mismo con las blancas y así. Él ponía nombre propio a sus ovejas. Entonces se contrataba a un portero. Había una sociedad de pastores que contrataban a un portero para que cuidase las ovejas por la noche. Y muy de mañana venía el pastor a sacar a las ovejas, y las ovejas todas estaban mezcladas de diferentes pastores. Por eso es que, hermanos, si nosotros leemos con cuidado, lo que aquí quiere decir es que el pastor llamaba a las ovejas y las ovejas le seguían porque conocían su voz y salían afuera a pastar, a comer pasto. Versículo 6, 7 y 8. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. ¿A quiénes les está hablando Jesucristo aquí? Si nosotros vemos en el capítulo 9, versículo 40, dice: entonces algunos de los fariseos, esto es inmediatamente lo que pasó antes, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, les dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Recordemos que Jesucristo en el capítulo 9, había sanado a un ciego de nacimiento. No se conoce cuántos años tenía este hombre de estar ciego, pero algo que sí nos da a entender era que ya era mayor, porque los fariseos interrogan al padre del ciego y el padre les dice: pregúntenle a él quién lo sanó, porque él ya tiene edad. Es como decir, ya él es responsable, ya tiene cierta edad para responder por sí mismo. 18, 20 años, no lo sabemos, 30 años. Pero a quien Cristo le está hablando esta parábola es a los fariseos, que no creían en esa señal que él había hecho, una señal mesiánica. Entonces, versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Más bien no creyeron, porque ellos estaban en el contexto. Nosotros que vivimos en este siglo presente, sabemos lo que es una oveja, lo que es un rebaño, lo que es un pastor. Seguramente los fariseos entendieron a perfección lo que Jesucristo decía, pero no creían. Estaban cegados. Versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Este es uno de los 7 yo soy. De hecho es el yo soy número 4. Si dividimos 7 números, en todo el medio está el número 4. Quiere decir que esto es como si fuera el centro. Yo soy la puerta. Es algo crucial pasar por Cristo. Si no pasas por Cristo, estás perdido totalmente. Es necesario pasar por la puerta que es Cristo para hallar salvación, para hallar al Padre. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Esto es muy importante. Jesús explicó el significado de la puerta y el pastor y las ovejas. Las ovejas en el redil, ¿quiénes eran? ¿Quiénes representaban las ovejas en ese presente? Israel o los judíos creyentes. Jesús dijo que Él es tanto la puerta como el buen pastor, cuyas ovejas conocen su voz. Y Él morirá por esas ovejas para protegerlas y luego resucitará y será amado por el Padre. Más adelante vamos a ver esto. Entonces, en contraste con Jesús,
Ya vemos que hay ladrones, hay lobos y hay jornaleros, que los cuales hieren a las ovejas. Por ejemplo, el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, dice, el gran pastor de las ovejas le llama a Jesucristo. Es el pastor por excelencia, el pastor por excelencia. Recordemos que en el Antiguo Testamento Jehová representaba ser el pastor del pueblo de Israel. Por eso es que David dice, Jehová, vamos hermanos, ¿están dormidos o qué les pasa? ¿Qué decía David? Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque el pastor suple la necesidad de las ovejas. Entonces, hermanos, Jesucristo se atribuye este nombre y dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Así que para los israelitas tenían esto muy claro. Jehová es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor. Que Jesús se presente aquí, hermanos, como el buen pastor, esto insinúa algo que a los judíos de ese entonces hacía que los pelos se los tendrían que jalar. ¿Cómo puede decir blasfemias? Él se está llamando el pastor. Él se está llamando el buen pastor. Y como mínimo Jesucristo aquí lo que está haciendo es una afirmación sutil de que Él era el Mesías, y esto enfurecía a los incrédulos. Como dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellas un pastor, mi siervo David, y él las apacentará y será su pastor. Muchos teólogos, incluso teólogos antiguos, sabían que las profecías de David no apuntaban a David, porque David murió, David fue un pecador como tú y como yo. Esas profecías que David mucho tiempo dijo, esos salmos que David escribía, apuntaban al Mesías prometido. Otra pregunta, ¿cómo podría Jesús ser tanto la puerta como el pastor? ¿Cómo pasa esto? Hay algo en el libro de los Apocalipsis que nos da a entender, porque el libro de los Apocalipsis declara que Jesucristo es tanto el alfa como el omega. Nosotros esto lo escuchamos desde aquellos que son creyentes, incluso los católicos. Jesucristo es el alfa y el omega. ¿Qué es eso? El alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra. Es como si en español dijéramos Jesucristo es la A y la Z. Él es todo, Jesucristo es todo. Por eso es que Él dice, yo soy tanto la puerta como el pastor. Esta es una forma de hablar que señala que cualquier otra forma de entrar es ilegítima. Cualquier otra forma de entrar en el Evangelio, de entrar en el reino de Dios es ilegítima. ¿Qué otras formas? Por obras. El ser humano se ha inventado miles de religiones tratando de salvarse, pero eso lo hacen por obras. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar, pero si hay muchas religiones, ¿cómo tú me aseguras que tu religión es la verdadera? No. Primeramente, esa premisa es una falacia. No hay muchas religiones, solamente hay dos religiones: la religión que salva por obras y la religión que salva por gracia. Y de esto se diferencia el cristianismo, porque en el cristianismo nadie se salva por obras. La religión salva por obras. La gente quiere salvarse haciendo proselitismo, haciendo obras, haciendo ayunos, haciendo vigilias. Quieren salvarse por obras, pero la salvación que el cristianismo ofrece es una salvación por gracia. Porque por gracia sois, Efesios, ¿qué dice? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de quién, de vosotros, sino de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces no hay muchas religiones, no, solo hay dos. Métanse eso en la cabeza, quiero que les quede muy claro. La salvación por obras que el hombre se quiere ganar por medio de su esfuerzo, el budismo, el gnosticismo, los testigos de Jehová, los mormones, el islam, todo eso es un sistema religioso para ganar salvación. Aquí es por gracia, es por gracia. Es la gracia de nuestro Dios que ha venido a sus ovejas, y más adelante vamos a entender la necesidad de la gracia de Dios.
Entonces, hermanos, todas las formas para entrar al Rey que no sean por la puerta, que es Cristo, es ilegítima. Porque son salteadores los que entran por atrás, recuerden. Entonces, la única forma de entrar en el redil de Dios es a través de Jesús, como vemos en el versículo 7. Esto es como si fuera un club exclusivo con acceso controlado. Con acceso controlado. Ahora vamos a entender por qué Jesucristo tiene una propiedad con sus propias ovejas. Dice Juan, esto ya lo sabemos de memoria, Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Qué dice? ¿Yo soy un camino? No, yo soy el camino. ¿Yo soy una verdad? No, yo soy la verdad, dice. Yo soy la verdad y la vida. Nadie, escuchen bien, nadie puede venir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros podemos esto saltarlo sin darnos cuenta, que pase desapercibido, pero Cristo dice, nadie viene al Padre. Ojo, Él no dice nadie va al Padre. Cuando Él dice nadie viene al Padre, quiere decir que Él ya está con el Padre. Por eso es que en el primer capítulo de Juan dice, el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Él estaba con Dios. Es por eso que cuando Él le habla a Nicodemo le dice, nadie ha subido al cielo sino el que está en el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto parece una adivinanza, pero lo que quiere decir es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y por eso Él dice, nadie viene al Padre, porque Él está en el cielo, como también estaba allí en la tierra, como hombre. Jesucristo es Dios. Esto era lo que hacía que la declaración de Cristo fuera algo descabellado. O Jesucristo era Dios o Jesucristo estaba loco para decir lo que decía. Por eso es que algunos historiadores dicen, no me extraña que a Jesucristo lo hayan crucificado. Lo que me extraña es que hayan tardado en crucificarlo. Por todo lo que decía, sus declaraciones eran fuertes. Como dice Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Versículo 8 dice así, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes fueron los que vinieron antes de Jesús? Aquí encontramos una palabra que dice todos, versículo 8 dice todos, ¿lo ven cómo comienza? Todos, todos. Ese todos debemos tomarlo con cuidado, porque no siempre la palabra todos significa todos. Entonces tiene que ser un todos enfocado, hay que buscar el foco. ¿Dónde ponemos ese todos? Por ejemplo, no todas las personas que vinieron antes de Jesús fueron malas. Abraham, Isaac, Jacob. No todos los profetas antes de Jesús fueron malos. Ezequiel, Daniel, Isaías. No todos los líderes religiosos fueron antes que Jesús fueron malos. Moisés, David. Entonces quizás lo que Jesús aquí nos estaba diciendo es que antes de Cristo falsos profetas estaban diciendo que Él eran los Mesías. Falsos profetas. Quizás esta es una referencia a todos los falsos Mesías que habían venido antes y que eran pretendientes mesiánicos. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso era lo que yo les decía. Cuando el pastor llega al redil, el portero le entrega las ovejas, él llama por nombre a las ovejas, tú pintada, tú cabeza negra, tú azabacha, ven tú. Y ellas vienen a hacer caso a la voz del pastor y salen afuera a comer pastos. ¿A quién corresponderían las ovejas en la vida real? Las ovejas, como ya habíamos dicho, son aquellas que creen en Jesús y que entran por Jesús, literalmente entran por Jesús y que Jesús las lleva a pastar. Porque esta es una forma figurada de mostrar la realidad que en la iglesia pasa. Jesús es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas.
¿A quién suponen que representan los ladrones, salteadores, lobos y jornaleros? Jesús no los identificó con nombre. Él no dijo, fulanito, sutanito, estos son los ladrones y los salteadores. No, Jesús no fue específico. Pero eso es lo menos importante, porque aquí el punto es conocer quién es el verdadero, conocer quién es el legítimo buen pastor. Como yo les ponía el ejemplo hace ya 15 días en la enseñanza anterior, para nosotros conocer un billete falso no hace falta conocer todas las falencias de los billetes falsos, ni todos los defectos. No, hace falta conocer el billete original, por delante, por atrás, sus detalles escondidos, su rugosidad, su textura. Cuando tú conoces un billete original, entonces, hermanos, ya cuando te entre un billete falso ya tú lo vas a conocer. Pero no hace falta conocer cada uno de ellos. Es lo mismo que sucede aquí. Cristo no es específico, pero Él dice, yo soy el buen pastor. Y ustedes van a conocer cuando venga un falso pastor o cuando venga un falso profeta a seducir las ovejas. O cuando venga una oveja con vestidos de lobo, como vamos a ver más adelante. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el efecto del ladrón? Cuando él entra, lo que dice Jesucristo es que el efecto es que viene para robar, roba las ovejas, para matar y para destruir. Esa es la misión del enemigo, robar, matar y destruir. Hermanos, el Nuevo Testamento está lleno totalmente de advertencias a los falsos profetas. Les voy a poner unas citas de ejemplo. Deuteronomio 18, 21 al 22, Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21. No las anoten para los que están anotando, simplemente son ejemplos. Jeremías 14, 14 al 15, Ezequiel 13 del 6 al 7, Miqueas 3 del 5 al 7, Zacarías 10, 2, Romanos 6 del 17 al 18. Infinidades, hermanos, de citas hay advirtiéndonos a nosotros de las falsas enseñanzas. Pero voy a leer una que me parece muy puntual para lo que estamos viendo. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Date cuenta que los falsos maestros no van a venir con un letrero aquí. Soy un lobo. No, ellos no van a venir a ti diciendo, soy un falso maestro. No, ellos vienen como ovejas, mostrando apariencia de piedad, Así que, hermanos, debemos conocer las Escrituras lo suficientemente bien como para reconocer una enseñanza falsa así cuando la escuchamos. Hermanos, hay que ser observador. Para concluir, hermanos, que en esta congregación, aquí en este rebaño, en este redil, hay personas que les cuesta estudiar la palabra de Dios. No leen un capítulo entero porque les da flojera, se les caen los ojos, se duermen rápido. Hay cosas que les llaman más la atención que el estudio de la palabra. Y yo no estoy diciendo que no sean cristianos, yo no estoy diciendo que no sean ovejas. Son ovejas, pero ovejas que son poco informadas. Y estas ovejas poco informadas son presas fáciles para los falsos maestros, son presas fáciles para los lobos. Hay gente escuchando cualquier tipo de enseñanza sin discernir si es la verdadera palabra de Dios. Y tienen una confusión en sus mentes porque no escudriñan la palabra, sino que escuchan falsas enseñanzas. Por ejemplo, la iglesia se ha tratado de cubrir por todos los siglos de falsas enseñanzas. Por eso ha creado los credos. Porque los credos nos ayudan a identificar qué es lo que de verdad creemos. Esta iglesia, más adelante, si el Señor lo permite, vamos a exponer cuál va a ser nuestro credo. Hay personas que dicen, no, yo no tengo ningún credo porque eso lo inventó la Iglesia Católica. Ya te estás contradiciendo porque ese es tu propio credo. ¿Ven? Los credos son necesarios para nosotros situarnos. ¿Qué es lo que estoy creyendo? Crear barreras doctrinales
para que los lobos no vengan a nosotros y seamos presas fáciles. Es por eso, hermanos, que cuando llega un testigo de Jehová a tu casa te da 20 vueltas porque no has estudiado la palabra de Dios. Vergüenza nos debería de dar cuando un mormón o un testigo de Jehová, porque ellos sí que se adiestran en su Biblia, que está errada, que tiene más de, yo no sé cuánto, pero creo que pasa de los 2000 errores cambiados del griego. Ellos están adiestrados de una manera increíble para persuadir a las personas. Y vienen a una casa de un creyente y el creyente no sabe ni siquiera qué es el evangelio. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz? Porque nuestro maletín espiritual, como decía en la clase pasada, en la enseñanza o sermón pasado, está vacío. ¿Qué doctrina, qué equipamiento tienes en tu maletín? Recordemos lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, etcétera, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, equipado, dicen algunas versiones, equipado. Cuando uno se va de excursión, uno lleva un carbón para diluir el agua, lleva encendedores, lleva una linterna, lleva una choza de estas portátiles, no sé, no me viene ahora la palabra, una carpa. Va equipado para el lugar donde él va. Nosotros como creyentes, ¿qué tenemos en nuestro maletín? ¿Qué tenemos, hermanos? La palabra de Dios nos insta a salir de los rudimentos. Los rudimentos no es que sean malos. Toda persona tiene que empezar por los rudimentos, lo que es el arrepentimiento, la salvación, el bautismo. Son rudimentos, son cosas necesarias. Pero el creyente, como dice Pedro en su carta, debe anhelar la leche espiritual no adulterada, como un bebé recién nacido. El bebé quiere alimentarse para crecer. Tú como creyente, como cristiano, ¿quieres crecer en el conocimiento de Dios? Aliméntate con la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Equípate para presentar defensa cuando se te solicite defensa de la esperanza. Versículo 11 y 13. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, escuchen bien, el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto no pasa con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, había una ley que era de los fariseos, que decía que si un portero veía entrar en el redil 2 lobos, él tenía que salir huyendo. Pero si entraba uno, él tenía la responsabilidad de abatirse con el lobo para cuidar las ovejas. Jesucristo no es como un portero asalariado. No, Él es el dueño de las ovejas. Y como Él dice, su vida da por las ovejas. Tenemos un pastor responsable por las ovejas. Así que, hermanos, un pastor posiblemente podría perder su vida peleando por los lobos, si era dueño de las ovejas. Por eso que Cristo hace una distinción entre ser un jornalero, un simple jornalero, y ser el propio dueño. Como ayer por allí, Daniel, le doy los créditos a Daniel, yo estaba necesitando una frase que sea puntual para esta situación, y la frase es: el ojo del amo es el que engorda el caballo. El ojo del amo es el que engorda el caballo. Nadie se puede entregar más a una finca, a unos animalitos, que el propio dueño. Es por eso que Jesucristo hace esa diferencia. Yo no soy portero, yo no soy un jornalero, yo no soy un asalariado, yo soy el dueño de las ovejas. Versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Sorprendentemente, hermanos, y esto es un misterio, aquí lo que Cristo está declarando es que Él nos conoce a nosotros así como el Padre lo conoce a Él y Él conoce al Padre.
de una manera íntima, con un amor íntimo, lo que aprendíamos en la escuela dominical con el pastor hoy. Hermanos, a nosotros se nos lleva diciendo por muchos años de que Dios amó al mundo entero, de que tú tienes que ir evangelizando por ahí a los incrédulos diciendo Dios te ama. Eso no es nada bíblico, para nada bíblico eso. No es nada bíblico y lo vamos a ver ahora mismo. Según el versículo 14 y 15, ¿qué también se conoce Jesús y sus ovejas? Esta es una afirmación bastante notable que Jesús hace en todos los sentidos, porque hay una intimidad entre el pastor y las ovejas. Hay una intimidad. Hermanos, esto es lo que a nosotros en el día del juicio, este es el factor determinante que pasará en la eternidad, en el día del juicio. Mateo 7, de 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y continúa diciendo: entonces les declararé, nunca os conocí, aléjate de mí. Porque Jesucristo conoce sus ovejas de manera personal. Cristo se entregó por ti con nombre propio. Por ti con nombre propio. Ahora, ¿cuán comprometido estaba Jesús con sus ovejas? Según el versículo 15. Jesucristo dijo que Él daba, o que Él da, porque ese es tiempo presente, Él da su vida por ellas. Potencialmente la muerte era el resultado de cualquier encuentro con un lobo. También era claramente una referencia a su segura muerte en la cruz. Jesucristo estaba diciendo: así voy a morir yo. Yo me voy a entregar por ella, yo voy a morir. Yo voy a morir. Es necesario que el Hijo del Hombre muera para que traiga mucho ¿qué? Mucho fruto. Dice la palabra de Dios que Él verá linaje. Él verá linaje. Es una promesa que Él da, que Él va a morir por sus ovejas, y así lo hizo y resucitó. Esto es lo que se conoce, los teólogos llaman a esta doctrina expiación sustitutiva o una muerte vicaria. ¿Qué es la palabra vicaria? Que yo hago algo en vez de que tú lo hagas. Nosotros éramos los culpables, nosotros éramos los reos de justicia para estar colgados en una cruz por nuestros delitos y pecados. Pero Cristo sustituyó, Él se entregó, hizo una muerte vicaria. Eso es lo que Él hizo. En vez de que nosotros muramos, Él murió. Expiación sustitutiva. Expiación. Pero hay que tener algo en cuenta, hermanos, porque esto tuvo un propósito. No es que un pastor esté cuidando a sus ovejas y él las ama y él les dice: miren cómo las hago yo, y sale corriendo y se tira por un acantilado. No, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún propósito. El propósito de la muerte sustitutiva de Cristo es para que nosotros tengamos una unión con el Padre. Él nos reconcilió, nosotros fuimos reconciliados en la persona de Cristo. Hermanos, voy a hacer un paréntesis porque veo que algunos se están durmiendo, y a la iglesia, hermano, no se viene a dormir. A la iglesia se viene a aprender. Yo suelo no poner mi ejemplo, porque de verdad, hermano, odio ponerme de ejemplo. Odio ponerme de ejemplo. Pero, hermano, la única vez que yo me he dormido aquí en la iglesia es cuando tuve 11 horas trabajando de noche y me dormí al final de culto. Y a Dios sea la gloria, porque yo no merezco ninguna gloria. Hermanos, aquí se viene a hacer un esfuerzo y a prestar atención a la palabra del Dios. Así tiene que ser, hermanos. Es la palabra de Dios. No es una película que haya salido de Hollywood. Es la palabra del Señor. Y no estoy hablando a las visitas. Las visitas pueden dormirse si quieren. Pero si usted se considera miembro de esta iglesia, usted tiene que poner empeño en la palabra del Señor, porque aquí se viene a aprender cada domingo. No es algo que vemos todos los días. Hermanos, Jesucristo murió por ti y por mí. Por ti y por mí de una manera personal. No fue algo que Él murió para ver si alguien se salvaba por ahí. No. Él murió por sus ovejas. Jesucristo murió en la cruz para pagar los pecados de las personas. Ahora, ¿Jesús murió por todos los que están en el mundo?
Jesús no murió por todos los que están en el mundo. Hermanos, si Jesucristo hubiera muerto por todos los que están en el mundo, el infierno estaría vacío. Pero nosotros conocemos por las Escrituras que en el infierno hay y habrá personas en el infierno. Algunos dicen que Cristo murió por todas las personas, pero no por todos los pecados. Algunos dicen, no, Cristo no murió por el pecado de incredulidad. Algunos dicen que Cristo murió por todos los pecados, pero no por todas las personas. Nosotros en esta iglesia creemos que Cristo murió por todos los pecados, pero de sus escogidos. Porque ¿qué sentido tiene Jesucristo morir por los pecados que no son escogidos y se van a perder? No tendría ningún sentido. Por eso es que muchas personas malinterpretan a Juan 3:16 y dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ve, Dios amó ahí a todo el mundo. Hermanos, esta es una manera muy necia de interpretar la palabra mundo, porque la palabra mundo, hay 10 formas de ver la palabra mundo, o el apóstol Juan utilizaba la palabra mundo de 10 maneras. Les voy a poner un ejemplo. Si yo invito hoy aquí a la iglesia, ¿verdad?, a que vayan a mi casa esta tarde a comer un churrasquito bien rico, ¿verdad?, y mucha gente va y al siguiente día Josué me pregunta, ¿cuántos fueron a tu casa el domingo por la tarde? Y yo le digo, todo el mundo fue. ¿Estoy queriendo decir que todos y cada una de las personas del mundo vinieron a mi casa? Por supuesto que no. Estoy utilizando esa palabra para decir que la mayoría de los hermanos fueron. Pues esta es la misma forma en que Juan utiliza la palabra mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se está refiriendo a que de toda raza, de toda nación, de toda lengua, de toda estatura, de toda edad, vendrá a los pies de Cristo. Pero no por cada una de las personas, porque Jesucristo especifica bien. Él murió por sus ovejas. Él murió por sus ovejas. Y dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:21 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mateo 1:21 dice, llamarás a su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará. Es algo seguro. Hermano, tú y yo estamos seguros en la salvación de Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo de sus pecados. A modo de conclusión, hermanos. A modo de conclusión. Nosotros creemos porque somos ovejas o somos ovejas porque creemos. Hay algo que los científicos llaman causa y efecto. Ellos dicen, hay un porqué de todas las cosas. Hay un porqué de todas las cosas. Vamos a leer el versículo 26. El versículo 26 dice así. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea que, hermanos, para creer en la voz de Cristo hay que ser de sus ovejas. Por eso es que las ovejas lo seguían. Te pregunto algo, queridos hermanos. ¿Eres una oveja de Cristo? ¿Oyes la voz de Cristo? Hay algo, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta. Las ovejas son torpes. Las ovejas representan una torpeza. Las ovejas solas no se pueden defender. Las ovejas solas son débiles. Las ovejas solas corren mucho peligro. Yo me vi un video en TikTok que la verdad me dio mucha risa. Hay una oveja que se metió en una grieta y estaban 3 personas sacándola. La sacaron, la oveja dio 3 saltos y volvió a entrar en la misma grieta. ¡Qué torpe es las ovejas! Las ovejas son torpes, hermanos. Si nosotros no tenemos el cuidado del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a caer en la grieta. ¿Dónde tienen que estar las ovejas?
En el redil. ¿Con quiénes tienen que estar las ovejas? En el rebaño, en el rebaño. Hay mucha gente que dice, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Esto es una total contradicción. ¿Cómo puedes creer en el buen pastor y no creer en el redil y no creer en el rebaño? Una oveja que no quiera estar en el rebaño será atrapada indudablemente por los lobos. Ahí está, blanco, un blanco así. Mira, le sale baba, babea el lobo cuando ve a una oveja sola. Pero cuando la ve con el redil y con el buen pastor, así como hizo David, peleó con los leones por cubrir sus ovejas. Así es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude a discernir la voz y a seguirle y a pastar buenos pastos con el pastor. Necesitamos venir al rebaño de Cristo. Yo a ti te exhorto, hermanos. Tristeza, mucha tristeza siente mi corazón ver los miércoles con 5 personas aquí. ¿Cómo va a crecer la iglesia si no tiene oración, hermanos? Cuando uno tiene al redil y al rebaño en gran estima, estás en el rebaño, estás en el redil. Cuando lo tienes en baja estima, hermanos, vas a ser una oveja metida por ahí en una grieta. Cualquier falso profeta, cualquier falso maestro te va a sacar y te vas a volver a meter de manera torpe en la grieta. Las ovejas, hermanos, necesitan del buen pastor. Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a las ovejas para devorarlas. Ten cuidado, no te alejes del redil, no te alejes del rebaño. Yo creo que esta enseñanza de hoy es muy puntual para el momento en que nos encontramos, momentos de desánimo, momentos de ¿cómo se le puede llamar? Falta de hambre por la palabra, falta de venir a la iglesia, a tener a la iglesia en poco. Somos hermanos, somos pocos. Mucha gente en Turquía por decir que son cristianos los matan. Nosotros tenemos libertad. Aprovechemos, hermanos, este gran privilegio de venir a un redil, de estar acompañados con el rebaño, de escuchar la voz del pastor, del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Porque escuchar el evangelio es como escuchar al mismo Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a permanecer en la seguridad del redil y en los cuidados del buen pastor que da a su rebaño. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Eres el buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Nos conociste a cada uno desde antes de la fundación del mundo, así como dice Romanos 8:28, porque aquellos que antes conoció, a estos también predestinó, y aquello que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Cómo es posible que una de las ovejas del Cristo glorioso pueda perderse con los lobos? Andaremos muchas veces escuchando voces por allí que son, Señor, seductoras a nuestros oídos, pero la verdadera voz de Cristo, Señor, ayúdanos a escucharla. Como aprendíamos en la película de anoche, la palabra de Dios es perfecta, la ley de Dios es perfecta que transforma el alma. Esa voz necesitamos escuchar para ir y pastar y comer de los pastos frescos, como decía el salmista David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados y verdes y jugosos y saludables pastos comeré. Ese es el cuidado que nos da nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, cubre a tu iglesia. Estamos bajo la sombra de tus alas. A ti, Señor, te damos la gloria. Te lo pedimos en el glorioso nombre